Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto tercero, el status quo, capítulo 1, las preguntas de Vidura. Llegamos al texto número 13. En el canto 1 habíamos leído cuando Dhritarashtra se iba del hogar después que su hermano Vidura le dio, podríamos decir, el capítulo de los mazos, de las instrucciones fuertes, ya que esta escena era después de la batalla de Kurukshetra, cuando ya toda la familia de Dhritarashtra había perdido, todos sus hijos muertos. Entonces, fue después de la batalla y cuando regresó Vidura del exilio, lo que estamos leyendo ahora, él lo instruyó para que fuera a dejar el cuerpo, que no siguiera como mantenido en el palacio de sus nietos, que además él los había tratado de matar. Entonces, donde estamos ahora, retomamos desde antes, desde por qué Vidura se fue de exilio, de cómo lo echó Duryodhana, y, y a explorar qué hizo en sus 30 años de exilio. De hecho, para un devoto el exilio es algo muy favorable, porque puedes hacer peregrinajes y profundizar más en la verdad absoluta, ¿no? Entonces, Dhritarashtra, aquí estamos antes de la batalla de Kurukshetra ahora, en este tercer canto, primer capítulo. Entonces el mismo Dhritarashtra le pide consejos a Vidura. Entonces vemos aquí unos comentarios. Vidura le aconsejó a Dhritarashtra devolver la parte legítima que le correspondía a los Pándava. Y este consejo no solo le dio por su parcialidad afectuosa con ellos, sino por las siguientes consideraciones políticas. 1. Krishna los había aceptado como su pariente y él es nada más y nada menos que la suprema personalidad de Dios. 2. Todos los reyes del mundo están con Krishna. Y 3. La dinastía Yadu había conquistado a muchos gobernantes. Bueno, después vamos a ver. Entonces Vidura, aparte de ser un gran sabio, tenía también conocimiento político. Ayer llegamos al capítulo 13, donde Vidura le dice también que el texto dice, tú estás manteniendo como hijo infalible tuyo a la ofensa personificada, Duryodhana. Pero él envidia a Sri Krishna y como mantienes de esa manera a un no devoto de Krishna, está desprovisto de todas las cualidades auspiciosas. Libérate de esta mala fortuna tan pronto como sea posible y hazle bien a toda la familia. Así que Vidura fue muy directo en decirle eso a su hermano con todo el aprecio que le tenía, ya que Dhritarashtra era su hermano mayor, el rey ciego. Le dio el mejor consejo, pero cuando alguien no está preparado en aceptar la verdad, se la toma muy a mal. No sé si hay alguien que quiera leer. Draupadi está un poco enferma. Pero Voy yo a puedo seguir leer con si él. quieren. ¿Cómo? Yo si quieren puedo leer. Sí. Haribol, Premi. Es lo que le estoy tomando.
¿Quieres leer un poco, Nandini? Vamos con el texto 14. Texto 14. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien. ¿O me Ujú. pongo auriculares? No, está muy bien así. Ok. Texto 14. Mientras hablaba así Vidura, cuyo carácter personal era estimado por personas respetables, fue insultado por Duryodhana, el cual estaba hinchado por la ira y cuyos labios estaban temblando. A Duryodhana lo acompañaban Karna, sus hermanos menores y su tío materno Sakuni. Significado. Se dice que dar buen consejo a una persona necia hace que el necio se enfurezca. De la misma manera en que dar leche a una serpiente solo aumenta su ponzoña venenosa. El santo Vidura era tan honorable que su carácter era admirado por todas las personas respetables, pero Duryodhana era tan necio que se atrevió a insultar a Vidura. Ello se debió a sus malas compañías. Sakuni, su tío materno, y su amigo Karna, que siempre alentó a Duryodhana en sus nefastos actos. Texto 15. ¿Quién pidió que viniera aquí a este hijo de una concubina mantenida? Es tan deshonesto que espía en favor del enemigo, yendo en contra de aquellos bajo cuyo sustento se ha criado. Échalo fuera del palacio de inmediato y déjalo únicamente con su respiración. Significado. Cuando los reyes kshatriyas se casaban, llevaban consigo a varias otras jóvenes juntamente con la princesa desposada. Estas muchachas asistentes del rey recibían el nombre de dashis, concubinas asistentes. Las dashis tenían hijos mediante su relación íntima con el rey. A esos hijos se les llamaba dasiputras. No tenían derecho a una posición real, pero recibían su manutención y otras facilidades tal como príncipes. Vidura era el hijo de una de esas sashis y por ello no se le contaba entre los kshatriyas. El rey Dhritarashtra era muy afectuoso para con su hermano menor Dashiputra, Vidura, y Vidura era un gran amigo y consejero filosófico de Dhritarashtra. Duryodhana sabía muy bien que Vidura era una gran alma y bienqueriente, pero desafortunadamente utilizó palabras fuertes para herir a su inocente tío. Duryodhana no solo atacó el nacimiento de Vidura, sino que también lo llamó infiel, debido a que parecía respaldar la causa de Yudhishthir, a quien Duryodhana consideraba su enemigo. Deseaba que Vidura fuera de inmediato expulsado del palacio y despojado de todas sus posiciones. De ser posible, le hubiera gustado que lo apalearan hasta que no le quedara más que su aliento. Acusó a Vidura de ser espía de los Pándavas debido a que dio consejo al rey Dhritarashtra en favor. La vida de palacio y las complejidades de la diplomacia son tales que incluso una persona intachable como Vidura podía ser acusada de algo abominable y castigada por ello. Vidura estaba sobrecogido de asombro ante ese inesperado comportamiento de su sobrino Duryodhana, y antes de que algo ocurriera de hecho, decidió irse de palacio para siempre. Sí, eso fue muy fuerte. Insultó su casta, su madre, lo acusó de infiel, de traidor. Y eso que Vidura es hijo de Vyasadeva, ¿no?
comentarios. Ahí nos falta nuestro comentarista favorito, ¿verdad? Prabhu Jayadeva seguro está con sus deberes familiares. Entonces retomamos aquí este tema tan tal vez fuerte para nosotros, pero Vidura, como era un gran sabio, lo tomó con mucha filosofía y alegría, porque además él no quería participar, ser un testigo de la gran batalla de Kurukshetra. O sea, todos estos temas políticos son muy tóxicos en general. Es difícil quedarse viendo todas esas situaciones y ser imparciales. Cuando vemos alguna pequeña injusticia, nosotros todos ya nos molestamos, nos estresamos mucho. Entonces imagínese Vidura ver todos los abusos que estaban haciendo con los pándavas y toda la falta de respeto hacia Krishna, ¿no? Que también, como leímos, Krishna estuvo hablando para que hubiera paz, para no llegar a eso extremo. Y es una gran familia, los Kuru, los Yadu, son todos familiares. Y fue así como una batalla de gran impacto. Y lamentablemente Duryodhana, mejor dicho, Dhritarashtra, el rey ciego, no, no pudo tener suficiente carácter ni sabiduría para escuchar a su hermano Vidura, llevado por ese apego para los hijos, ¿verdad? Para el poder, para ser el rey máximo. Entonces, los apegos familiares pueden ser un gran obstáculo si uno no pone su sabiduría ante todo esto. Y sobre todo si uno no pone Krishna, ¿no? Encima de todas las situaciones familiares, e incluso las situaciones políticas entre familia, entre devotos, etc. ¿Quieres seguir, Nandini? ¿Querías Sí. comentar algo? No, está bien, seguimos leyendo. Sí. Texto 16. Siendo así, atravesado por flechas a través de sus oídos y afligido hasta lo más íntimo de su corazón, Vidura colocó su arco en la puerta y abandonó el palacio de su hermano. No se sentía triste, ya que consideraba supremos los actos de la energía externa. Significado. El devoto puro del Señor nunca se perturba por una posición difícil creada por la energía externa del Señor. En el Bhagavad Gita 3.27 se indica: Prakite kriyamani guna karmani sarvasaha ahankara vimudatmam kartaham iti mayante. El alma condicionada se encuentra absorta en la existencia material, bajo la influencia de diferentes modalidades de la energía externa. Absorta en el ego falso, cree que está haciendo todo por sí misma. La energía externa del Señor, la naturaleza material, se encuentra por completo bajo el control del Señor Supremo, y el alma condicionada está por completo bajo las garras de la energía externa. Por lo tanto, el alma condicionada se encuentra por completo bajo el control de la ley del Señor. Pero tan solo debido a la ilusión, se cree independiente de sus actividades. Duryodhana estaba actuando bajo esa influencia de la energía externa, por la cual habría de ser vencido al final de todo. No pudo aceptar el buen consejo de Vidura, sino que por el contrario, insultó a esa gran alma, el que, perdón, a esa gran alma, que era el bien queriente de toda su familia. Vidura podía entender esto debido a que era un devoto puro del Señor. A pesar de ser muy violentamente insultado por las palabras de Duryodhana, Vidura podía ver que Duryodhana, bajo la influencia de Maya, la energía externa, estaba progresando en el sendero que conducía hacia su propia aniquilación.
Por lo tanto, consideró supremos los actos de la energía externa, aunque también vio cómo le ayudaba la energía interna del Señor en esa situación en particular. El devoto tiene siempre un temperamento renunciado, ya que las atracciones mundanas nunca pueden satisfacerle. Vidura nunca estuvo atraído por el palacio real de su hermano. Estuvo siempre dispuesto a abandonar el lugar y consagrarse por completo al amoroso servicio trascendental del Señor. Ahora obtuvo la oportunidad por la gracia de Duryodhana, y en vez de sentirse triste por las fuertes palabras de insulto, se lo agradeció internamente, pues eso le daba la oportunidad de vivir solo en un lugar santo y ocuparse plenamente en el servicio devocional del Señor. La palabra gata vyataha, sin sentirse triste, es significativa aquí, debido a que Vidura estaba liberado de las tribulaciones que molestan a todo hombre enredado en actividades materiales. Pensó por consiguiente que no había ninguna necesidad de defender a su hermano con su arco, pues aquel estaba destinado a la aniquilación. Así abandonó el palacio antes de que Duryodhana pudiera actuar. Maya, la energía suprema del Señor, actuó aquí tanto interna como externamente. Pues aquí vemos que Vidura hizo lo correcto en el sentido que él dijo la verdad que tenía que decir, ¿verdad? O sea, le dijo las cosas tal cual a su hermano y después ya soltó el resultado final. A veces nos apegamos mucho a los resultados porque pues estamos muy apegados a los valores, a la justicia, a la veracidad, pero de alguna manera, como el mundo está más regido por la codicia y entonces a veces nos toca simplemente tener fe en el deseo divino y también respetar el tiempo de los demás. Entonces Vidura vio que ya no había nada que hacer, incluso dejó su arco como símbolo de que ya no iba a defender a su hermano y se fue hasta feliz para no ser testigo de toda esa masacre. Seguramente a todos en la vida nos pasaron situaciones que aparentemente materialmente parecen no favorables, pero después nos traen unos resultados muy favorables. Entonces, a veces las cosas materiales aparentemente tienen que mantenerse de alguna manera, pero los cambios son unas bendiciones si están enfocados a nuestro crecimiento espiritual. Y a mí se me hizo muy bello la parte que dijo que internamente incluso hasta le agradeció porque eso que estaba sucediendo le daba la oportunidad de poder pues seguir en el sendero de su propia autorrealización. Y pues sí, son pues, como dice madre, situaciones que muchas veces nos suceden, pero quizás ya un poquito con más conciencia de Dios en situaciones que se presentan ciertas, que podemos interpretar que se presentan ciertas dificultades materiales, pues ya quizás con un poco más de conciencia sabemos que todo es por la voluntad de Krishna y pues nos permite avanzar en el sendero hacia seguir limpiando nuestro corazón. Sí, Joan, gracias, es verdad. Así que la persona sabia siempre se ve, pues se ilumina a través de las dificultades. Ve las dificultades como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y sí es también interesante cuando la energía externa y interna actúan simultáneamente. Aquí como de alguna manera hubo una energía externa que es la energía política que actuó, pero
la energía interna de Vidura hizo que todo se espiritualizara y sacó muy bien provecho de todas estas situaciones de exilio. Ujú. ¿Quieres seguir, Nandini? Texto 17. Por su piedad, Vidura logró obtener las ventajas de los piadosos Kauravas. Tras abandonar Hastinapura, se refugió en muchos lugares de peregrinaje, que constituyen los pies del loto del Señor. Con su deseo de alcanzar un alto grado de vida piadosa, viajó a lugares santos en los que se encuentran situadas miles de formas trascendentales del Señor. Significado: Vidura era indudablemente un alma muy piadosa y elevada, pues de lo contrario no habría nacido en la familia Kaurava. Tener un parentesco elevado, poseer riquezas y ser altamente erudito y tener una gran belleza personal se debe todo a actos piadosos pasados. Pero esas posiciones piadosas, pero esas posesiones piadosas no son suficientes para obtener la gracia del Señor y ocuparse en su amoroso servicio trascendental. Vidura se consideraba a sí mismo poco piadoso y decidió, por lo tanto, viajar a todos los grandes lugares de peregrinaje del mundo con objeto de adquirir una mayor piedad y así avanzar y acercarse más al Señor. En ese entonces, Sri Krishna se encontraba personalmente presente en el mundo y Vidura de inmediato podía haberse acercado a él directamente, pero no lo hizo, debido a que no se encontraba lo suficientemente libre de pecado. No se puede estar 100% consagrado al Señor, a menos que y solo hasta que esté completamente libre de todos los defectos del pecado, de todos los efectos del pecado. Vidura estaba consciente de que por relacionarse con los diplomáticos de Dhritarashtra y Duryodhana había perdido su piedad y por consiguiente no era digno de presentarse de inmediato ante el Señor. En el Bhagavad Gita 7:28, esto se confirma en el siguiente verso. Yesham tua anta gatam papam janamam punyakarmanam te dvandva moga nirmuktam vayante madridavatra. Las personas que son asuras pecaminosos como Kamsa y Jarasandha no pueden pensar en Sri Krishna como la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta. Solo aquellos que son devotos puros, aquellos que siguen los principios regulativos de la vida religiosa, tal y como se prescriben en las escrituras, pueden dedicarse al karma yoga y luego al jnana yoga, y después, mediante la meditación pura, pueden entender la conciencia pura. Cuando se desarrolla la conciencia de Dios, se puede aprovechar la compañía de los devotos puros. Syan Mahat Devaya Privaha Punya Tirtha Nishevanat. Uno puede relacionarse con el Señor incluso durante la existencia de esta vida. Los lugares de peregrinaje están destinados a erradicar los pecados de los peregrinos y están distribuidos por todas partes del universo, solo para dar facilidades a todos los interesados en lograr una existencia pura y la comprensión de Dios. Sin embargo, no hay que sentirse satisfecho por meramente visitar los lugares de peregrinaje y ejecutar los deberes prescriptos. Se debe estar ansioso por conocer a las grandes almas que ya están allí, ocupadas en el servicio del Señor. En todos y cada uno de los lugares de peregrinaje, el Señor se encuentra presente en sus diversas formas trascendentales.
Esas formas se denominan archamurtis, formas del Señor que pueden ser fácilmente apreciadas por el hombre común. El Señor es trascendental a nuestros sentidos mundanos. No se lo puede ver con nuestros ojos actuales, ni tampoco se lo puede oír con nuestros oídos actuales. Podemos percibir al Señor hasta el punto en que hayamos participado del servicio del Señor, o en la proporción en que nuestras vidas estén libres de pecado. Pero, aun a pesar de que no estamos libres de pecado, el Señor es lo suficientemente bondadoso como para darnos la facilidad de verlo en su archa murtis del templo. El Señor es todopoderoso y por consiguiente puede aceptar nuestro servicio mediante la presentación de su forma archa. Por lo tanto, nadie debe pensar neciamente que el archa del templo es un ídolo. Dicho archamurti no es un ídolo, sino el propio Señor. Y en la proporción en que estamos libres de pecado, podremos conocer la importancia del archamurti. Se requiere siempre por ello la guía de un devoto puro. En la tierra de Bharatavarsa hay muchos cientos y miles de lugares de peregrinaje distribuidos por todo el país. Y como práctica tradicional, el hombre común visita dichos lugares santos durante todas las estaciones del año. Aquí se mencionan algunas de las representaciones archa del Señor que se encuentran situadas en diferentes lugares de peregrinaje. El Señor está presente en Mathura, el lugar donde nació Sri Krishna, en la forma de Adi Keshava. El Señor está presente en Puri, Orilla, en forma de Sri Jagannath, también conocido como Purushottama. Está presente en Allahabad, Prayaga, en la forma de Bindu Madhava. En la colina Mandara está presente en la forma de Madhusudana. En el Anandaraya se le conoce como Vasudeva, Padmanabha y Janardana. En Vishnukanchi se le conoce como Vishnu y en Mayapur se le conoce como Hari. Hay millones y billones de esas formas archas del Señor distribuidas por todas partes del universo. Todas estas archas murtis se resumen en el Chaitanya Charitamrita con las siguientes palabras. Sarvatra prakasha tanram bhakte shuka dite yagatera adharmanashi dharmastapite. El Señor se ha distribuido así por todo el universo, únicamente para dar placer a los devotos, dar al hombre común la facilidad de erradicar sus pecados y establecer principios religiosos en el mundo. Jai. Yay. Entonces, Vidura podía ir con Krishna directamente, aprovechar que Krishna está en el planeta, ¿verdad? Como dijo, ya, y ahora ya me desligo de todos estos temas administrativos tóxicos y me voy con Krishna, pero no, él como era muy piadoso y muy humilde, la característica de los sabios, eh, como dice el maestro, ¿no? Cuando uno es muy humilde significa que es sabio, pero si uno es orgulloso significa que no entendió las escrituras. Entonces él dijo, bueno, me voy a peregrinar para poder purificarme y cualificarme para ver al Señor Supremo y escuchar su pasatiempo o estar con Él. Entonces aquí hay claro, también nosotros experimentamos mucho eso, ¿no? Como mencionamos, estar en contacto con la política o con temas administrativos nos contamina la mente, definitivamente. Es, extrañamos muchas veces hacer servicios más simples
¿verdad? Limpiar el templo, predicar o muchas actividades, festivales. Premi sabe mucho de eso también, de lo complicado que es cuando nos acercamos o el maestro espiritual nos da servicio administrativo. Sin querer, de toda manera, nos contaminamos porque tenemos que ver las situaciones de más devoto, de nosotros mismos. Tenemos que ver los defectos. Mientras si estamos haciendo Sankirtan o estamos en festivales, como que nos enfocamos en el Señor Supremo. Entonces Vidura se sentía contaminado por ver tanta injusticia, por no poder hacer nada por su hermano y ni por la dinastía. Ya se dio cuenta que era ya deseo del Señor Supremo que se hiciera esa limpieza, era ya inevitable, ¿no? Que todos fueran a la guerra y se mataran entre ellos. Entonces decidió ir de peregrinaje, que es la mejor opción cuando pasamos por situaciones de cambio. Me recuerdo también una vez nosotros en Ecuador tuvimos un duelo muy fuerte, entonces mi maestro nos mandó a peregrinar para pues limpiarnos de la tristeza, de... Y así también Srila Prabhupada siempre daba una instrucción, da una instrucción a todos los devotos de ir a peregrinar una vez al año, tratar de ir a la India, al festival, a ir a todos los peregrinajes más importantes. Están siempre el peregrinaje de todo Maya por los lugares sagrados y después regresar a las diferentes actividades justamente para purificarnos y limpiarnos de las situaciones que acumulamos durante el servicio, ¿no? Así que muy recomendado peregrinar. Y también lo que estamos haciendo ahora es un peregrinaje. Ahora que Nandini leía los lugares sagrados, uno al recordar los lugares sagrados, como que está ahí presente también. Porque todos los lugares, todos los nombres de Krishna es Krishna mismo. Ujú. Ya, qué hermoso. Requiero peregrinaje. Sí. Más ir caminando, ¿no? Cuando caminamos bajo el sol, en medio, llegamos a los templos. Krishna es tan misericordioso que hace todas estrategias para atraer nuestra mente a que no nos dispersemos en este mundo material. Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Krishna. Vanchakalpa. Bien, Vanchakalpa, yo quisiera mencionar, Nandini, que cada vez que vas al Bhakti Center o que vamos todos al Bhakti Center, ahí es un lugar de peregrinaje porque ahí han estado nuestros maestros. Sí, Cuando vayas a México, allá estuvo Prabhupada. Y todos los lugares que ellos han visitado, han estado, se convierten en lugares de peregrinaje. ya. Sí, así es que no te preocupes si no vas hasta India. A mí yo lo que hago, me tranquilizo a mí misma, no le hace que no vaya hasta allá. O sea, sí. Totalmente cierto, Madre Nanga. Sí, por eso cuando leemos y cantamos, ya estamos en el lugar sagrado, ¿verdad? Entonces también ir al Bhakti Center, está el señor Jagannath, están las deidades, y como están los Vaishnavas con ese humor cantando y sirviendo, es lo mismo que ir de peregrinaje. Lo importante es, o sea, nosotros somos donde está nuestra mente, así somos, es donde Mm, estamos nosotros. Tulasi, brindaba. Las tulasi, Vrindavan. Muy bien. Bueno, sigo. Texto 18. Ya. Comenzó a viajar solo por diversos lugares sagrados como Ayodhya, Dwarka y Mathura, pensando únicamente en Krishna. Viajó por donde el aire, la colina, el huerto, el río y el lago son puros e inmaculados, y donde las formas de ilimitado
del ilimitado adornan los templos. De esa manera realizó la marcha del peregrino. Significado. Puede que los ateos consideren que estas formas archa del Señor son ídolos, pero eso no importa a personas como Vidura o los muchos otros sirvientes del Señor. La forma del Señor se menciona aquí como Ananta Linga. Esas formas del Señor tienen la misma potencia ilimitada que tiene el propio Señor. No hay diferencia entre las potencias del archa y las de la forma personal del Señor. Aquí se puede aplicar el ejemplo del buzón de correo y la oficina de los correos. Los pequeños buzones de correo que se encuentran distribuidos por todas partes de la ciudad tienen la misma potencia que el sistema postal en general. El deber de la oficina de correo consiste en llevar cartas de un lugar a otro. Si ponemos cartas en buzones de correos autorizados por la Oficina General del Correo, la función de llevar cartas se lleva a cabo sin duda alguna. De igual manera, el Archamurti también puede manifestar la misma potencia ilimitada que manifiesta el Señor cuando se encuentra presente personalmente. Por consiguiente, Vidura no pudo ver más que a Krishna en las diferentes formas archas y finalmente pudo percibir solo a Krishna y nada más. Ya, si ese es realizó la marcha del peregrino, es muy lindo, porque uno está en la búsqueda constante, ¿no? Como menciona también Srila Prabhupada. Está siempre en una búsqueda constante, tal templo, tal árbol, y entonces empiezas a ver a Krishna en todos lados. Como decía la madre Ananga, también en la ciudad, en la metrópoli. Los devotos siempre relacionan a Krishna, ¿verdad? Ven un número, ¡ay, el 108! Y ves un árbol y te recuerda los lugares sagrados. Y, ¿verdad? Los devotos plantaron unos arbolitos, le pusieron Radha Krishna. Al carro no le pone nombre espiritual, en fin. Así que el devoto siempre es un peregrino que ve a Krishna en toda parte. Texto 19. Mientras corría así la tierra, simplemente realizaba deberes para complacer al Señor Supremo Hari. Su ocupación era pura e independiente. Se encontraba constantemente santificado por bañarse en los lugares sagrados. Si bien llevaba la ropa de un mendicante y no peinaba su cabello ni poseía una cama en la que acostarse. De esa manera siempre pasaba desapercibido ante sus diversos familiares. Significado. El primer y principal deber de un peregrinaje consiste en satisfacer al Señor Supremo Hari. Mientras viaja como peregrino, no debe preocuparse por complacer a la sociedad. No hay necesidad alguna de depender de formalidades sociales, ni de una ocupación, ni de ropa. No hay que permanecer siempre absorto en la función de complacer al Señor. Perdón, hay que permanecer siempre absorto en la función de complacer al Señor. Santificado así por el pensamiento y la acción, se puede entender al Señor Supremo mediante el proceso de peregrinaje. Y así como cuando uno va al templo, para estar en peregrinaje hay que tener la mentalidad adecuada, ¿no? Para tener los beneficios del peregrinaje. Por eso, incluso Srila Prabhupada nos decía que a Vrindavan había que ir máximo 3 días para estar absorto, porque después la mente otra vez vuelve a tener sus deviaciones y uno puede estar cometiendo ofensa y peleándose con los monos, con los que te quieren cobrar mucho, que poco. Incluso cuando fuimos a Radhakunda, mi guru dijo, solo métanse 1 minuto entrando con la cabeza así
porque después la mente igual va a empezar a distraerse. Como Radhakunda es tan sagrado, pero nosotros, imagínese si Vidura necesitaba tanto peregrinaje para purificarse, él que era tan piadoso, pues nosotros somos siempre un poco perturbados, entonces siempre hay que tener mucho cuidado y es bueno peregrinar con los maestros, los devotos que nos mantienen ocupados escuchando pasatiempos, ¿no? Y asimismo, en el día a día, en nuestra vida, estemos donde estemos, puede ser un lugar de peregrinaje. Mm. Texto 20. Así, cuando se encontraba en la tierra de Barsa, viajando por todos los lugares de peregrinaje, visitó Pravayakshetra. En ese entonces, Maharaj Yudhishthir era el emperador y mantenía al mundo bajo el control de una sola fuerza militar y bajo una sola bandera. Significado. Hace más de 5.000 años, mientras el santo Vidura estaba recorriendo la tierra como peregrino, la India se conocía como Bharata-Varsa, tal como se conoce incluso hoy en día. La historia del mundo no puede dar ningún recuento sistemático que se remonte a más de 3.000 años, pero antes de eso el mundo entero se encontraba bajo la bandera y el poderío militar de Maharaj Yudhishthir, que era el emperador del mundo. Actualmente hay cientos y miles de banderas que ondean en las Naciones Unidas, pero en tiempos de Vidura existía solo una bandera, por la gracia de Ajita, Sri Krishna. Las naciones del mundo están muy ansiosas de tener un solo Estado, bajo una sola bandera, pero para eso deben procurar el favor de Sri Krishna, quien es el único que puede ayudarnos a convertirnos en una sola nación mundial. Sí, lo que pasa que el rey Yudhishthira no, no tenía él tenía una posición ecuánime con todos los súbditos y con todos los sabios. Él no era, por ejemplo, ni derecha, ni de izquierda, ni del centro. Él no tomaba postura y solo seguía las escrituras, el Bhagavad Gita, las escrituras sagradas. Entonces eso lo mantenía en una situación política muy, muy elevada. Prácticamente política, dice Prahlad Maharaj, significa tener amigos y enemigos. Pero el rey Yudhishthira era tan ecuánime y tan enfocado en las instrucciones del Señor Krishna que logró eso, de que todo el mundo estuviera feliz bajo su reinado. ¿Era autocrático como Parikshit? Se dice que hay una autocracia, democracia, porque ellos no decidían nada sin consultar con los sabios y también les preocupaba saber qué pensaban los súbditos, porque ellos se hacían cargo de que hubiera lluvia, que no morían niños ni personas jóvenes, todo era muy equilibrado. Entonces eran las dos cosas, era una autocracia, pero también democracia. Mm. No era que solo uno decidía todo, era siempre escuchando los consejos de los sabios y siempre tenían abierto también a escuchar las necesidades de los súbditos. Texto 21. En el lugar de peregrinaje de Pravaya, se enteró de que todos sus familiares habían muerto debido a una violenta pasión, tal como todo un bosque se incendia por el fuego que provocó la fricción de unos bambúes.
Después se dirigió hacia el oeste, en donde fluye el río Sarasvati. Significado. Tanto los Kauravas como los Yadavas eran familiares de Vidura, y éste oyó cómo ocurrió su extinción debido a una guerra fratricida. El símil que se hace entre la fricción de los bambús de bosque y la apasionada sociedad humana es apropiado. El mundo entero se asemeja a un bosque. En cualquier momento puede aparecer una llamarada de fuego en el bosque debido a la fricción. Nadie va al bosque a incendiarlo, pero solo por el roce de los bambú entre sí surge el fuego y quema todo un bosque. De igual manera, en el gran bosque de las transacciones mundanas, el mundo de las guerras surge como consecuencia de la violenta pasión de las almas condicionadas que se encuentran ilusionadas por la energía externa. Semejante fuego mundano solo puede extinguirse mediante el agua de la misericordia, de la misericordiosa nube que son los santos, tal como un incendio forestal solo puede extinguirse mediante las lluvias que caen de una nube. Entonces ya había pasado la batalla de Kurukshetra, ya habían muerto casi todos, y los que sobrevivieron fueron los Yadus con sus, pues los guerreros Yadu principales sobrevivieron, pero ellos mismos se intoxicaron y pelearon entre ellos y se mataron a todos. Esto lo vamos a leer con más detalle más adelante. Una manera un poco violenta de retirarse de la escena, de este gran teatro también, de las batallas. Pero Vidura estaba muy bien situado en su peregrinaje y siguió. Él ya sabía que eso iba a pasar de todas maneras. Texto 22. En la ribera del río Sarasvati había 11 lugares de peregrinaje, a saber: 1. Trita, 2. Usana, 3. Manu, 4. Pritu, 5. Agni, 6. Asita, 7. Vayu, 8. Sudasa, 9. Go, 10. Guha, 11. Sradadeva. Vidura los visitó todos y ejecutó rituales debidamente. Texto 23. Había también muchos otros templos en honor a varias formas de Vishnu, la suprema personalidad de Dios, establecidos por grandes sabios y semidioses. Esos templos estaban marcados con los emblemas principales del Señor y siempre hacían recordar a la personalidad de Dios original, Sri Krishna. Significado. La sociedad humana estaba dividida en 4 órdenes sociales de vida y 4 divisiones espirituales, que se aplican a todas las personas sin excepción. Ese sistema se denomina Varna Ashram Dharma, y ya se ha hablado de él en muchas partes de esta gran obra. A los sabios, las personas que se consagraban por completo al mejoramiento espiritual de toda la sociedad humana, se les conocía como Dvijadeva, los mejores de aquellos que han nacido 2 veces. A los ciudadanos de los planetas superiores, desde el planeta Luna hacia arriba, se les conocía como Devas. Tanto los Dvijadevas como los Devas siempre construyen templos de Sri Vishnu en honor a sus diversas formas, tales como Govinda, Madhusudana, Nisrinja, Madhava, Keshava, Narayana, Padmanabha, Parthasarati y muchas otras. El Señor se expande en innumerables formas, pero todas ellas son iguales entre sí. Sri Vishnu tiene 4 brazos y cada uno de ellos lleva
un artículo en particular, bien sea una caracola, un disco, una masa o una flor de loto. De esos 4 emblemas, el chakra, el disco, es el principal. Si Krishna, siendo la forma original de Vishnu, tiene solo un emblema, el disco, y por lo tanto recibe a veces el nombre de chakri. El chakra del Señor es un símbolo de poder mediante el cual controla toda la manifestación. La parte superior de los templos de Vishnu está marcada con el símbolo del disco, de manera que la gente pueda tener la oportunidad de ver el símbolo desde muy lejos e inmediatamente recordar a Sri Krishna. El objetivo de construir templos muy altos es dar a la gente la oportunidad de verlo desde lejos. Ese sistema aún se sigue en la India. Cuando se construyó un templo nuevo y ese sistema aún sigue en la India cuando se construye un templo nuevo y parece ser que proviene de una época anterior a la historia escrita. Aquí se refuta la necia propaganda de los ateos de que los templos fueron construidos en una época posterior, ya que Vidura visitó esos templos hace de al menos 5.000 años, y los templos de Vishnu existían muchísimo antes de que Vidura los visitara. Los grandes sabios y semidioses nunca erigían estatuas de hombres o semidioses, sino que construían templos de Vishnu para beneficio del hombre común, a fin de elevarlo al plano de conciencia de Dios. Tenemos que poner un Sudarshan chakra en el techo. Sí, Sí. Sí, todos los templos tienen ese símbolo. Cuando se ve en un templo que tiene el tridente, significa que es del señor Shiva. Así tienen sus símbolos los diferentes templos. texto 24. Después de esto, pasó por provincias muy ricas como Surat, Sauvira y Matsya, y pasó por la India occidental, conocida como Kurujangala. Por último, llegó a la ribera del Yamuna, donde se encontró por casualidad con Uddhava, el gran devoto de Sri Krishna. Significado: la extensión de tierra, que abarca unos 260 kilómetros cuadrados, medidos desde la moderna ciudad de Delhi hasta el distrito de Mathura, que se encuentra en Uttar Pradesh, incluyendo una porción de distintos Gurgaon de Punjab, India Occidental, se considera el lugar más importante de peregrinaje de toda la India. Esa tierra es sagrada debido a que Sri Krishna la recorrió muchas veces. Desde el mismo comienzo de su advenimiento, él se encontraba en Mathura, en la casa de Kamsa, su tío materno, y fue criado por su padre adoptivo, Maharaj Nanda, en Brindavan. Aún hay muchos devotos del Señor que permanecen allí en éxtasis en busca de Krishna y sus compañeras de infancia, las gopis. No hay que pensar que esos devotos se encuentran con Krishna cara a cara en esa extensión de tierra, pero el hecho de que un devoto busque ansiosamente a Krishna es igual que si lo estuviera viendo personalmente. No se puede explicar cómo ocurre eso, pero los devotos puros del Señor lo experimentan de hecho. Filosóficamente se puede entender que sí Krishna y el hecho de recordarlo se encuentran en el plano absoluto, y que la idea en sí de buscarlo en Brindavan con conciencia de Dios pura da más placer al devoto que verlo cara a cara.
Esa clase de devoto del Señor lo ve cara a cara a cada momento, como se confirma en la Brahma Samhita 5.38. Premanjana churita bhakti vilosha kanena shantaha sadaiva hrida yeshu vilokayanti yam syamasundaram ashityam guna swarupam govindam nadipurusham tamnaham vayami. Aquellos que sienten éxtasis de amor por la suprema personalidad de Dios, Sri Shyamasundar Krishna, lo ve siempre en sus corazones, debido al amor y al servicio devocional que le ofrecen. Tanto Vidura como Uddhava eran devotos así de elevados, y por lo tanto, ambos llegaron a la ribera del Yamuna y se encontraron. Yay. Ay, claro, obviamente no fue casualidad encontrarse ahí, pero es un decir que no lo tenían planeado, ¿no? Ujú. Obviamente no había ni celular ni nada en esa época. Había mensajeros a veces que pasaban o otro peregrino que traían mensajes. Pero eso fue sin plan encontrarse con el gran Uddhava, que es un gran devoto del Señor Krishna y tiene también su apariencia corporal es muy parecida al Señor. Sí, entonces, sí, es muy hermoso ver también, es un poco una característica de los Hare Krishna, porque no se sabe cómo los devotos son bastante viajeros de aquí para allá y siempre se encuentran entre ellos. Premi se ríe. Y aparte siempre llegan las noticias sin radio ni nada. Uno siempre sabe qué le pasa a tal devoto, tal otro, y se encuentra en los lugares más remotos. Como ahora Prema y Premi en Finlandia encontraron a unos amigos míos aquí de Monterrey que no son devotos y andaban de turistas y lo envolvieron en el Harinam. Sí, pasan cosas muy chistosas, muy cómicas. Y después de unos días, pero una vina me dijo, oye, vinieron acá a estar en el Sankirtan, me compraron unas personas de Monterrey que son tus amigos. Ah, muy bien. Y él andaba no sé dónde. Bueno, pero aparte de eso, generalmente hay esa característica peregrina, ¿no? Del servicio devocional. También vemos los devotos van de templo a otro, a veces los ven en un templo, después aparecen en otro, y así. Entonces se encontraron y, y van a empezar a hablar de los pasatiempos. Claro, Vidura igual quería saber noticias de la familia y Uddhava siempre un gran devoto, entonces entraron también en un Krishna Lila. Pero eso lo seguimos mañana, ¿está bien? Ujú. Haribol, gracias. Premi, ¿estás en Alemania todavía? No, volviste a No, Londres. Viste, ya te perdí el rumbo, hablando de devotos peregrinos viajeros. estamos en Londres, en las afueras, en un Padayatra. Ah, en un Eh, Padayatra. sí, pero bueno, hoy nos tomamos un poco el día porque estaba lloviendo y estábamos un poco cansados. Ayer caminamos un montón, el día anterior también estábamos descansar. Así que hoy día de recuperarnos. Sí, eso es muy lindo, eso de el cansancio de peregrinar, de estar en festivales, también nos ayuda a que la mente no se disperse, ¿verdad? Cierto, Nandini, cuando estamos absortos en el festival, la mente está ahí muy fija Ujú. y, y así. Bueno, entonces, no sé si hay más comentarios. Draupadi, ¿quieres decir algo? ¿Todo bien? Y todos los peregrinos. También me acordé cuando Miguel Juárez, el de Touch for Life, me comentó de que habían ido a un evento de los gurukulis aquí y después se fueron de viaje a la playa después de ahí y que se encontraron otra vez al camioncito en Krishna.com, el de Manorama.
Sí, y aparte los devotos siempre andan ahora que está el equipo de Sankirtan aquí, que los devotitos van y distribuyen libros, uno se los encuentra por todos lados. Ujú, Entonces eso crea un impacto también en la metrópoli aquí de, ¿verdad? En la calle de Monterrey, ver que los devotos están con los libros en ese trabajo misionero tan exaltado también. ujú. Así que bueno. Bueno, muchas gracias entonces por la linda lectura. Gracias, Nandini, a todos. Gracias, Norma. Seguimos Nos mañana. vemos.